¿Alguna vez te has detenido a pensar en cómo los objetos que nos rodean pueden influir en nuestra energía y bienestar? Es posible que, sin saberlo, estés permitiendo la entrada de fuerzas invisibles en tu hogar, afectando tu equilibrio espiritual. ¿Te has preguntado si los regalos que aceptas o los objetos que heredas de otras personas podrían estar llevando consigo una energía que impacta tu vida? Hoy, vamos a profundizar en un tema fascinante: la energía que emiten los objetos cotidianos y cómo podemos proteger nuestro espacio y nuestro bienestar espiritual. A lo largo de la historia, muchas culturas han comprendido el poder de la energía, desde el budismo Zen, que pone gran énfasis en la conciencia del entorno, hasta conceptos como el chi en las tradiciones chinas, el prana en la India o el mana en la Polinesia. La energía es vista como una fuerza omnipresente que fluye a través de todo lo que nos rodea. Esta energía puede ser tanto positiva como negativa, y aunque a menudo no somos conscientes de su presencia, afecta profundamente nuestro estado emocional, físico y espiritual. En nuestro día a día, estamos constantemente interactuando con objetos que contienen la energía de aquellos que los han poseído antes o los han creado. La importancia de ser conscientes de lo que aceptamos de otros va más allá de la mera cortesía. Implica una profunda comprensión de cómo estos objetos pueden llevar consigo influencias que afectan nuestro bienestar. En muchas ocasiones, los objetos que recibimos o heredamos están cargados con las vibraciones emocionales, intenciones y experiencias de sus dueños anteriores, ya sea de forma consciente o inconsciente. Hoy, te invito a un viaje para descubrir cuáles son los objetos que podrían estar afectando tu vida de maneras que no esperabas y, lo más importante, cómo puedes protegerte y limpiar tu entorno espiritual. Pero antes de profundizar en las 9 cosas que nunca deberías aceptar de otros sin tomar precauciones, me gustaría recordarte la importancia de ser parte de esta comunidad. Dale me gusta a este video, suscríbete y comparte tus pensamientos en los comentarios. Esta es una forma poderosa de elevar tu conciencia y ayudar a otros a hacer lo mismo. Además, te invito a compartir afirmaciones positivas y palabras de gratitud, ya que esta práctica también abre la puerta a recibir más bendiciones en tu vida. A lo largo de este video, exploraremos cómo los objetos cotidianos, como espejos, joyas, ropa y libros, pueden ser portadores de energía y cómo puedes limpiarlos para evitar que influyan negativamente en tu vida. Cada uno de estos objetos tiene la capacidad de absorber y reflejar energía, y si no somos conscientes de su poder, pueden convertirse en vehículos de vibraciones que no siempre son beneficiosas. Por ejemplo, ¿sabías que los espejos pueden funcionar como portales, capturando y reflejando energías, o que la sal, comúnmente usada para purificar, también puede absorber la energía negativa de las personas que entran en contacto con ella? En este video, exploraremos a fondo estos conceptos y te proporcionaremos recomendaciones prácticas junto con ideas culturales que te permitirán mantener un espacio espiritual limpio y lleno de energía positiva. Al final de este recorrido, no solo habrás aprendido que objetos pueden afectar tu bienestar y cómo limpiarlos, sino que también habrás adquirido un mayor entendimiento sobre la importancia de la energía que nos rodea. Ser consciente de esta energía es fundamental para vivir una vida más equilibrada y espiritualmente saludable. Cuando mantenemos nuestros objetos y nuestro entorno energéticamente limpios, creamos un espacio donde la positividad puede florecer y donde podemos conectarnos más profundamente con nosotros mismos. Así que, ¿estás listo para comenzar este viaje de autodescubrimiento y protección espiritual? Quédate con nosotros hasta el final, donde te guiaremos paso a paso a través de técnicas y consejos prácticos que te permitirán limpiar y proteger tu hogar, tus objetos y tu energía personal. Empecemos este recorrido juntos para cultivar una energía armoniosa y positiva en nuestras vidas. El primer tema que trataremos son los espejos. Estos no son meros objetos que muestran nuestro reflejo, sino que en muchas culturas y prácticas espirituales tienen un simbolismo mucho más profundo. Kenji siempre había sentido una conexión especial con los objetos antiguos. Había algo en ellos que le hacía sentir que cada uno tenía una historia, una vida antes de llegar a sus manos. Un sábado por la mañana, mientras paseaba por un mercado de pulgas en su ciudad, se topó con un hermoso espejo antiguo. El marco, detallado con delicadas tallas de madera, parecía tener siglos de antigüedad. Al verlo, sintió una atracción inexplicable. Sin dudarlo, decidió llevárselo a casa, pensando que añadiría un toque de elegancia y misterio a su sala de estar. Al principio, todo parecía normal. Colocó el espejo en una pared estratégica,
frente a la entrada principal, como le habían recomendado en algún artículo sobre Feng Shui que había leído hacía tiempo. Pero en los días siguientes, algo empezó a cambiar en su hogar. El ambiente, que siempre había sido tranquilo y acogedor, comenzó a sentirse denso. Kenji, que normalmente encontraba paz en su casa después de un largo día de trabajo, comenzó a sentir una inquietud constante. Algunas noches se despertaba de repente, con la sensación de que algo no estaba bien, como si hubiera una presencia en la habitación, observándolo. ¿Qué está pasando?, se preguntaba una y otra vez, mientras los pensamientos negativos invadían su mente sin razón aparente. Incluso sus amigos, que lo visitaban a menudo, comenzaron a notar la diferencia. «Tu casa se siente diferente», le comentó su amigo Yuto en una visita reciente, mirando de reojo el espejo. Fue entonces cuando Kenji empezó a recordar algo que había escuchado hace años. Los espejos no solo reflejan nuestra imagen, sino que también pueden reflejar y absorber energías. Decidió investigar más a fondo, y cuanto más leía, más preocupado se sentía. En el budismo Zen, había aprendido que los espejos, especialmente los antiguos, pueden absorber la energía de los lugares y personas con los que han estado en contacto. Eso significaba que el hermoso espejo que había comprado podría estar cargado con la energía de sus antiguos dueños, y no necesariamente buena energía. Recordó una historia que leyó sobre los espejos en el Feng Shui. Decían que los espejos mal colocados o no limpiados podían atraer energías negativas al hogar, distorsionando el flujo natural del chi. Kenji no podía evitar preguntarse si su espejo estaba trayendo consigo esas fuerzas invisibles. ¿Habría absorbido la negatividad de su dueño anterior? ¿Sería por eso que su hogar, antes lleno de paz, ahora parecía un lugar pesado y perturbador? Determinó que debía hacer algo al respecto. Empezó por hablar con un amigo que practicaba la limpieza energética, quien le sugirió algunos métodos para purificar el espejo. «Puedes usar salvia», le dijo. Kenji nunca había probado algo así, pero estaba dispuesto a intentarlo. La siguiente mañana, compró un manojo de salvia y, siguiendo las instrucciones de su amigo, lo encendió, dejando que el humo envolviera el espejo. Mientras el humo cubría la superficie del espejo, Kenji cerró los ojos y respiró profundamente, visualizando cómo el espejo liberaba toda la energía negativa acumulada. Esa misma noche, durmió mejor que en semanas, pero aún no había terminado. Decidió también utilizar otro método que su amigo le había recomendado: las vibraciones sonoras. Con un pequeño cuenco tibetano que le habían regalado hacía años, comenzó a hacer sonar el cuenco cerca del espejo, permitiendo que las ondas sonoras limpiaran cualquier energía estancada que pudiera haber quedado. Fue un proceso sencillo, pero al realizarlo, Kenji sintió una especie de calma interior, como si estuviera conectando no solo con el objeto, sino también con su propio espacio de una manera más consciente. Para asegurarse de que el espejo se mantuviera limpio de energía negativa, Kenji decidió añadir cristales de cuarzo cerca de él. También rodeó el espejo con un poco de sal marina, que, según había leído, tiene la capacidad de absorber cualquier energía residual. Cada semana cambiaba la sal, asegurándose de deshacerse de la anterior, que ya habría absorbido las malas vibraciones. Con el tiempo, Kenji notó que su hogar había vuelto a ser el lugar de tranquilidad que siempre había sido. La energía pesada que había sentido desde que trajo el espejo desapareció gradualmente. Su mente, antes llena de pensamientos oscuros y perturbadores, se despejó. Pero lo más importante fue que comprendió algo que antes nunca había considerado. Los objetos, como los espejos, no son solo objetos. Llevan consigo la energía de quienes los rodean, y esa energía puede influir en nosotros si no somos conscientes de ello. A partir de esa experiencia, Kenji se volvió mucho más cuidadoso con los objetos que traía a su hogar. Cada vez que adquiría algo, especialmente si era de segunda mano, se tomaba el tiempo para limpiarlo energéticamente antes de colocarlo en su espacio. Comprendió que los espejos, en particular, no solo reflejan nuestra imagen, sino también nuestras emociones, pensamientos y, en algunos casos, incluso energías que ni siquiera nos pertenecen. Kenji no fue el único que experimentó algo así. Al investigar más, encontró muchas historias similares. En algunas culturas, los espejos son vistos como portales hacia otras dimensiones, un concepto que resonaba con lo que él había experimentado.
Si no se limpiaban correctamente o se colocaban en el lugar equivocado, podían invitar a energías indeseadas al hogar. Después de esta experiencia, Kenji compartió su historia con amigos y conocidos. A muchos les sorprendió, pero a otros les hizo reflexionar sobre sus propios hogares y los objetos que los rodeaban. Nunca había pensado en los espejos de esa manera, le dijo un amigo. Voy a empezar a limpiar los míos también. Y así, lo que comenzó como una experiencia personal, se convirtió en una lección para otros. Prestar atención a la energía que traemos a nuestras vidas es fundamental para mantener nuestro bienestar, tanto físico como espiritual. La historia de Kenji es un recordatorio de que incluso los objetos más cotidianos, como los espejos, pueden tener un impacto profundo en nuestras vidas. La próxima vez que te encuentres frente a uno, no solo mires tu reflejo. Pregúntate qué tipo de energía podría estar reflejando también. La sal es un ingrediente habitual presente en la mayoría de los hogares, pero su relevancia va mucho más allá de ser solo un aderezo para los alimentos. En muchas culturas y tradiciones espirituales, la sal es valorada por sus potentes cualidades purificadoras. Se emplea para limpiar energéticamente espacios, objetos, e incluso para la purificación personal. Cuando era niño, solía visitar la casa de mi abuela en el campo, un lugar donde las tradiciones antiguas y las creencias populares se entrelazaban con la vida diaria. Recuerdo claramente cómo mi abuela utilizaba la sal de una manera que en ese momento me parecía extraña, pero que hoy tiene mucho más sentido. En una pequeña aldea rodeada de montañas, la sal no solo se usaba en la comida, sino que era una herramienta poderosa en su rutina diaria, un ingrediente mágico que tenía el poder de proteger su hogar y a quienes lo habitaban. Mi abuela siempre me contaba historias de cómo, en su juventud, la sal era vista como un escudo protector contra lo que ella llamaba malos espíritus. Cada noche, antes de que la oscuridad se instalara por completo, ella esparcía un pequeño puñado de sal alrededor de las puertas y ventanas de la casa. La sal aleja todo lo malo, decía mientras sus movimientos eran rápidos y precisos, como si realizara un ritual que había repetido una y otra vez. Yo la miraba, intrigado, pero sin entender realmente el poder que ese pequeño grano blanco parecía tener en sus manos. Con el tiempo, comprendí que la sal era más que un condimento en su vida. Era un símbolo de protección y limpieza espiritual. Este mismo principio lo encontré reflejado en muchas otras culturas alrededor del mundo. En Japón, por ejemplo, los sintoístas esparcen sal en el suelo antes de las ceremonias religiosas, purificando el espacio para asegurarse de que las energías negativas no entren en el santuario. De la misma forma, en las tradiciones indias, se hacen baños con sal para limpiar el cuerpo y el espíritu, liberándolos de las impurezas energéticas acumuladas durante el día. Recuerdo que un día en particular, algo extraño sucedió. Mi abuela había recibido una vieja caja de herramientas de su primo lejano. No parecía un regalo importante, pero esa noche algo cambió. El ambiente en la casa comenzó a sentirse pesado, y tanto mi abuela como yo empezamos a tener pesadillas. Era como si la caja de herramientas trajera consigo algo más que metal oxidado. Mi abuela, fiel a sus creencias, no perdió tiempo. Esa misma mañana, se levantó temprano, esparció sal alrededor de la casa y frotó la caja con sal mientras murmuraba una oración. Luego, la dejó bajo el sol durante todo el día. Para mi sorpresa, esa misma noche todo volvió a la normalidad. Esta experiencia me hizo reflexionar sobre cómo algo tan común como la sal puede tener un significado mucho más profundo. Mi abuela me enseñó a verlo no solo como un ingrediente en la cocina, sino como un purificador energético capaz de absorber las malas vibraciones que, a menudo, llegan a nuestras vidas sin que nos demos cuenta. La historia de aquella pequeña aldea no era única. En muchas otras culturas, la sal se ha utilizado como un poderoso protector espiritual. En las prácticas Zen, por ejemplo, se reconoce que todo lo que nos rodea emite una energía, y mantenerla limpia es crucial para la paz interior. La sal, según el Zen, tiene la capacidad de atraer y absorber energías, tanto buenas como malas, y por ello, debe tratarse con respeto. En las tradiciones espirituales de diferentes partes del mundo, la sal siempre ha sido vista como un símbolo de protección. En la antigua Roma, los soldados solían llevar consigo pequeñas bolsas de sal para protegerse de las energías oscuras mientras viajaban. En la India, las familias a menudo colocan recipientes con sal en las esquinas de sus hogares para neutralizar las malas vibraciones,
y en las culturas nativas americanas, la sal se mezcla con hierbas y se utiliza en ceremonias de limpieza. Al recordar estas historias, empecé a aplicar las enseñanzas de mi abuela en mi propia vida. Cada vez que sentía que algo en mi entorno estaba desequilibrado, utilizaba sal para limpiar el espacio. Recuerdo una vez que, después de una semana particularmente estresante en el trabajo, empecé a sentir una sensación de inquietud en mi hogar. En lugar de ignorarlo, esparcí sal en las esquinas de las habitaciones. Dejé que la luz del sol cargara la energía de la sal durante todo el día y después la barrí, llevándola al exterior. Esa noche, pude descansar mejor que en días. La sal no solo limpia energéticamente, sino que también debe ser purificada para mantener sus propiedades. Mi abuela me enseñó que la sal puede absorber tanto lo bueno como lo malo, y por eso, es necesario recargarla de vez en cuando. Un método que he utilizado desde entonces es exponer la sal a la luz del sol, tal como ella hacía. El sol, con su poder purificador, tiene la capacidad de devolver a la sal su energía limpia, preparándola para ser usada de nuevo. Otro método que descubrí con el tiempo es disolver la sal en agua y verterla en la tierra, devolviendo la energía absorbida a su origen natural. Al hacer esto, es como si la sal liberara las cargas negativas, y la tierra las absorbiera y transformara, cerrando así el ciclo. También aprendí a combinar la sal con cristales como el cuarzo transparente, ya que estos tienen la habilidad de amplificar las propiedades limpiadoras de la sal, manteniendo mi espacio aún más protegido. Lo curioso es que, cuanto más uso la sal en mis rituales personales, más me doy cuenta de lo conectados que estamos con los objetos cotidianos que nos rodean. Algo tan simple como un grano de sal tiene el poder de influir en nuestro bienestar energético. Desde el ritual de mi abuela hasta las prácticas modernas de purificación, la sal sigue siendo un puente entre lo físico y lo espiritual. En conclusión, las lecciones que aprendí de mi abuela y de las diversas culturas que honran la sal como un elemento sagrado, me han hecho entender que lo que parece cotidiano puede tener un impacto profundo en nuestra vida. La próxima vez que veas un salero en la mesa o utilices sal en tu cocina, recuerda que estás usando un elemento que ha sido considerado sagrado durante siglos. Si te tomas el tiempo de usarla de manera consciente, como lo hacía mi abuela, podrías encontrar que la sal no solo sazona tu comida, sino que también protege y limpia tu espacio, llevándote hacia una vida más equilibrada y en paz. Los colchones son fundamentales para garantizar un descanso reparador durante la noche, pero desde una perspectiva energética, su importancia es aún mayor. En el budismo Zen, así como en diversas tradiciones espirituales, se cree que los colchones son capaces de absorber y almacenar energías. Con el paso del tiempo, esto puede influir de manera considerable en la calidad de nuestro sueño y en nuestro bienestar general. Cuando era niño, siempre me decían que la cama era el lugar más importante de la casa. Es donde descansas, donde recuperas tus fuerzas, me repetía mi madre. Nunca pensé mucho en eso hasta que, de adulto, comencé a experimentar problemas con mi sueño. Fue una época extraña en mi vida. Mi trabajo era estresante, y mis noches, que antes solían ser tranquilas y reparadoras, se convirtieron en un ciclo de insomnio y pesadillas. No lograba entender por qué. Por alguna razón, pensé que el estrés y las preocupaciones del día a día eran los culpables, pero poco después de hablar con un amigo que estaba interesado en el budismo Zen, empecé a ver las cosas de manera diferente. Me contó algo que me dejó pensando. ¿Sabías que los colchones absorben energía? Todo lo que experimentas mientras duermes, la felicidad, las preocupaciones, incluso el dolor, se quedan en el colchón. Si no lo purificas, esa energía se acumula. Al principio me parecía una idea un poco extraña, pero me intrigó lo suficiente como para investigar más. En mis lecturas sobre el budismo Zen, descubrí que los colchones son considerados como portadores de energía, objetos que no solo sostienen nuestro cuerpo, sino también nuestras emociones. Los colchones, con el tiempo, pueden retener toda la energía que acumulamos en nuestras noches de descanso, desde las más felices hasta las más inquietantes. En muchas culturas, el lugar donde dormimos se considera un espacio sagrado, y todo lo que sucede en esa cama puede afectar nuestro bienestar. Fue entonces cuando recordé una historia que me contó mi tía sobre su amiga Aika. Aika había comprado un colchón de segunda mano en una tienda de antigüedades. Era hermoso, de esos colchones de estilo clásico que solían durar años. Pero poco después de llevárselo a casa, las cosas comenzaron a cambiar. Aika,
que solía ser una persona tranquila y relajada, comenzó a tener sueños agitados. Todas las noches despertaba en medio de pesadillas que parecían no tener sentido. Los sueños eran oscuros, llenos de sensaciones de ansiedad y confusión. Algo en su habitación había cambiado, pero no lograba identificar qué era. Pasaron varias semanas antes de que Aika decidiera hablar con un experto en energía que le recomendó purificar su espacio, incluyendo el colchón. Fue entonces cuando entendió lo que había sucedido. El colchón había absorbido la energía de su dueño anterior, quien había pasado por momentos difíciles. La energía negativa que se había acumulado en el colchón estaba interfiriendo con su propio bienestar. Aika decidió deshacerse del colchón, y después de hacerlo, su sueño mejoró significativamente. Esta historia me hizo reflexionar sobre mi propia situación y me llevó a aplicar algunas de las prácticas que había aprendido del Zen para purificar mi espacio. En la medicina tradicional china, el dormitorio es considerado un lugar de curación, y el colchón es fundamental en este proceso. Las enseñanzas del Feng Shui y del budismo Zen hablan sobre la importancia de mantener el espacio donde dormimos lo más limpio y equilibrado posible. Un entorno cargado de energía negativa puede afectar no solo nuestro sueño, sino también nuestra salud física y mental. Así que decidí seguir algunos de estos consejos. Lo primero que hice fue llevar mi colchón al balcón de mi apartamento, donde podía recibir la luz directa del sol. Según las enseñanzas Zen, el sol tiene propiedades naturales de purificación. Dejé que la luz del sol penetrara en el colchón durante varias horas, y mientras observaba cómo los rayos iluminaban la tela, empecé a sentir que algo se estaba liberando. Era como si la energía negativa que había estado atrapada allí comenzara a disiparse lentamente. También decidí usar sal, un método que había aprendido de una antigua práctica. Espolvoreé una fina capa de sal sobre el colchón y la dejé actuar durante unas horas. Sabía que la sal tenía la capacidad de absorber energías negativas, y después de un tiempo, aspiré la sal, llevándola fuera de la casa. Fue un ritual sencillo, pero efectivo, y en cuanto terminé, sentí que el ambiente de mi habitación había cambiado. Esa noche dormí profundamente por primera vez en semanas. Aika no fue la única que me inspiró. También recordé a una amiga llamada Laura, que trabajaba como terapeuta. Laura solía contarme cómo usaba cuencos tibetanos para purificar los espacios en los que trabajaba. Un día me habló de cómo había ayudado a una clienta que se sentía cargada emocionalmente. Laura tocaba el cuenco tibetano cerca del colchón de su clienta, y el sonido resonaba en la habitación, eliminando las energías estancadas. Inspirado por esto, decidí hacer lo mismo. Conseguí un pequeño cuenco tibetano y lo hice sonar alrededor de mi cama. Las vibraciones sonoras parecían romper las energías que se habían acumulado a lo largo del tiempo, limpiando mi espacio de manera sutil pero poderosa. Después de todo este proceso, mi relación con el sueño cambió. Comprendí que la energía de los objetos que usamos, especialmente el colchón, puede tener un impacto profundo en nuestra vida diaria. Mi experiencia, junto con las historias de Aika y Laura, me enseñaron que debemos ser conscientes del espacio en el que descansamos. Mantener el colchón limpio no solo físicamente, sino también energéticamente, es crucial para asegurar un descanso profundo y reparador. Si alguna vez te has sentido incómodo en tu propia cama o has notado que tu sueño se ve interrumpido sin razón aparente, te animo a reflexionar sobre la energía de tu colchón. Al igual que Aika y yo, podrías descubrir que la limpieza energética de tu colchón trae una sensación renovada de paz y bienestar. Porque, al final del día, la calidad de nuestro descanso no depende solo de la comodidad del colchón, sino también de la energía que absorbe y retiene. Las carteras y bolsos no son simplemente recipientes donde guardamos dinero y objetos personales. En el budismo Zen y en diversas tradiciones espirituales, se considera que estos artículos de uso diario tienen la capacidad de almacenar y transferir energía, particularmente la relacionada con las finanzas de las personas que los han poseído. Recuerdo una historia que me contó un amigo sobre una mujer llamada Anne, una joven trabajadora que había pasado por un periodo financiero complicado. Anne era una persona organizada y siempre había sido cuidadosa con su dinero. Pero las cosas comenzaron a cambiar de repente cuando recibió una cartera de segunda mano de una amiga cercana. No pensó mucho en el gesto en ese momento. De hecho, estaba agradecida por el regalo. La cartera era bonita, y la amiga le dijo que no la necesitaba más. Anne, sin pensarlo dos veces, la comenzó a usar inmediatamente.
Todo parecía normal al principio, pero al poco tiempo, Anne empezó a notar que algo no iba bien. Empezaron a surgir problemas financieros inesperados. Facturas que antes podía pagar sin problemas se acumulaban. Su sueldo, que antes le alcanzaba bien para todo, de repente parecía no ser suficiente. Sentía como si una nube de escasez la siguiera a donde fuera. Era extraño, y aunque trataba de encontrar explicaciones lógicas, no podía entender por qué las cosas iban tan mal de un día para otro. Fue entonces cuando un día, mientras charlaba con una compañera de trabajo sobre su situación, la conversación tomó un giro inesperado. Su compañera, que había practicado el budismo zen durante años, le dijo algo que la sorprendió. «Ah, ¿has pensado en la energía que puede tener esa cartera que te regalaron?» Anne se quedó confundida. ¿Energía en una cartera? Nunca había pensado en eso antes. Los objetos como las carteras o las bolsas pueden absorber la energía de las personas que las usan. Continuó su compañera. Si la persona que te la dio atravesaba dificultades financieras, es posible que esa energía esté afectando tu prosperidad ahora. Al escuchar eso, Anne empezó a conectar los puntos. Recordó que su amiga, la que le había regalado la cartera, había tenido una racha de problemas económicos antes de regalársela. No había pensado en la posible conexión antes, pero ahora todo empezaba a tener sentido. Decidió investigar más sobre la energía de los objetos y encontró que, en el budismo zen, así como en otras prácticas espirituales, se creía que las carteras y bolsas no eran simplemente objetos para almacenar pertenencias, sino que podían retener y transmitir energía, especialmente la energía relacionada con el dinero. Anne aprendió que las carteras no solo contienen billetes y tarjetas, sino también la energía financiera de quienes las usan. Si alguien ha pasado por dificultades económicas, esa energía puede quedar impregnada en la cartera, afectando a su próximo propietario. Esta revelación la dejó inquieta, pero también le ofreció una posible solución: purificar la cartera. Decidida a cambiar su situación, Anne siguió algunos métodos de limpieza energética que había aprendido. Recordó que en muchas culturas, como en la medicina tradicional china o las enseñanzas del Zen, se utilizaban elementos naturales como la sal para purificar los objetos y eliminar las energías negativas. Anne decidió intentarlo. Espolvoreó un poco de sal fina dentro de su cartera y la dejó reposar durante unas horas. Luego, cuidadosamente, retiró la sal, agradeciendo en silencio por la purificación que esperaba que se hubiera llevado a cabo. Pero Anne no se detuvo allí. También había leído sobre los métodos de limpieza sonora y decidió utilizar un cuenco tibetano que su compañera de trabajo le prestó. Hizo sonar el cuenco suavemente alrededor de la cartera, permitiendo que las vibraciones del sonido liberaran cualquier energía estancada. Mientras lo hacía, se dio cuenta de lo simbólico que era este acto. No se trataba solo de limpiar un objeto, sino de limpiar su relación con el dinero, de liberarse de los miedos y la escasez que había experimentado en los últimos meses. Días después de realizar la limpieza, Anne empezó a notar pequeños cambios. Aunque sus problemas financieros no se resolvieron de inmediato, comenzó a sentir una mayor sensación de control y calma sobre su situación. Poco a poco, las oportunidades comenzaron a aparecer. Una oferta de trabajo mejor pagada, la resolución de una deuda que la preocupaba y, sobre todo, una sensación renovada de abundancia que antes no tenía. Sentía que las cosas volvían a fluir en su vida. Anne también comenzó a ser más consciente sobre cómo manejaba su dinero y los objetos que usaba para guardarlo. Decidió comprar una cartera nueva, algo que simbolizara un nuevo comienzo para ella. Antes de empezar a usarla, siguió una tradición que había aprendido de su abuela: colocar una pequeña cantidad de dinero en la cartera antes de usarla, como una forma de invitar a la abundancia desde el principio. Esta tradición, que también es común en muchas otras culturas, simboliza el flujo de riqueza y prosperidad. El dinero colocado en la cartera era una bendición para que el flujo financiero siempre fuera positivo. A partir de esa experiencia, Anne entendió algo muy importante. Las carteras y bolsas que usamos, aunque a menudo las vemos como simples accesorios, pueden afectar nuestra relación con la prosperidad. Aprendió a ser más consciente de la energía que absorbían y a mantenerlas limpias no solo en el sentido físico, sino también energético. Cada vez que recibía o regalaba una cartera o bolsa, lo hacía con un nuevo sentido de respeto y responsabilidad por la energía que contenían. Al igual que Anne,
Muchos de nosotros pasamos por la vida sin darnos cuenta de la energía que llevan los objetos cotidianos. Tal vez has recibido una cartera o bolsa de alguien y has notado que, desde entonces, tu situación financiera ha cambiado. O tal vez simplemente sientes que algo no está bien. En mi caso, también aprendí la importancia de ser más consciente de estos detalles. Desde entonces, cada vez que adquiero una cartera nueva, realizo una limpieza energética para asegurarme de que la energía que contiene esté alineada con mis intenciones de prosperidad y bienestar. Si alguna vez te has preguntado por qué ciertos aspectos financieros no fluyen como te gustaría, puede que sea momento de observar más de cerca los objetos que utilizas para manejar tu dinero. Una simple limpieza con sal o sonidos puede marcar una gran diferencia en cómo te sientes respecto a la abundancia. Al igual que Anne, es posible que descubras que los objetos que llevamos con nosotros cada día tienen un impacto más profundo del que pensamos. Las cerraduras no son solo dispositivos para asegurar nuestras viviendas, sino que también tienen un simbolismo más profundo en muchas culturas y tradiciones espirituales. En el budismo zen y otras enseñanzas, las cerraduras representan la seguridad y el control sobre quién o qué puede entrar. No obstante, al igual que otros objetos, las cerraduras pueden transmitir y retener tanto energías positivas como negativas. Conozco la historia de una familia que, después de mucho esfuerzo, finalmente logró mudarse a su casa soñada. Habían encontrado una vivienda perfecta, con un hermoso jardín y habitaciones amplias, pero había algo que parecía fuera de lugar desde el primer momento que cruzaron la puerta. No era nada que pudieran ver o tocar. Era una sensación incómoda, como si el aire estuviera cargado de algo pesado. Al principio lo atribuyeron al estrés de la mudanza o a los nervios de empezar en un lugar nuevo, pero con el tiempo, esa sensación se hizo más fuerte. La familia había decidido, por razones prácticas, reutilizar las cerraduras de una casa de un pariente. El costo de reemplazarlas era alto y, además, el pariente había insistido en que eran cerraduras seguras y de buena calidad. Parecía una decisión sensata en ese momento. Sin embargo, a medida que pasaban los días, comenzaron a suceder cosas extrañas, pequeños contratiempos en casa, discusiones entre ellos que nunca antes habían tenido, y una sensación constante de que algo no estaba bien. La energía en el hogar, que al principio parecía acogedora, se había vuelto densa y perturbadora. Uno de los miembros de la familia, la madre, comenzó a tener sueños extraños que la despertaban en medio de la noche. En esos sueños, la puerta principal de la casa no cerraba bien y sentía que algo o alguien intentaba entrar constantemente. Aunque se levantaba y verificaba que todo estaba en orden, esa sensación de inquietud no desaparecía. Lo más curioso era que esta incomodidad se centraba en la entrada de la casa, específicamente en la cerradura. Algo en ella parecía estar mal, pero no de una manera física. Fue entonces cuando decidió investigar. Mientras conversaba con una amiga, la madre mencionó lo que estaba ocurriendo en su nuevo hogar. Su amiga, que practicaba el budismo zen, le habló de la importancia de las cerraduras desde un punto de vista energético. Le explicó que las cerraduras no solo protegen físicamente el hogar, sino que también simbolizan la protección de nuestro espacio en el plano espiritual. Al igual que cualquier objeto, las cerraduras pueden absorber la energía de los lugares donde han estado y de las personas que las han utilizado. Si esas cerraduras han estado en un entorno lleno de energía negativa, es posible que hayan retenido parte de esa negatividad. La madre recordó entonces que las cerraduras que habían reutilizado provenían de una casa que, aunque querida por su pariente, había sido escenario de muchas discusiones y conflictos. Sin darse cuenta, al instalar esas cerraduras, habían traído consigo la energía de esas situaciones pasadas a su nuevo hogar. Aunque al principio se mostró escéptica, no podía ignorar que algo no estaba bien. Decidió tomar cartas en el asunto y limpiar las cerraduras energéticamente. Recordó que su amiga le había mencionado un método sencillo pero poderoso para purificar objetos, la sal. Decidida a intentar algo diferente, tomó un poco de sal marina y frotó las cerraduras con cuidado, concentrándose en liberar cualquier energía negativa que pudiera estar atrapada en ellas. Se tomó su tiempo, realizando este acto de limpieza con plena conciencia e intención, algo que había aprendido de las enseñanzas zen. Después de frotar las cerraduras con sal, las enjuagó con agua limpia, visualizando cómo la energía pesada se disolvía y era arrastrada. Además, para asegurarse de que el proceso fuera completo,
Decidió exponer las cerraduras a la luz del sol. Abrió todas las ventanas, dejando que el sol entrara y bañara la entrada de su casa, permitiendo que la energía purificadora de la luz solar hiciera su trabajo. La luz del sol tiene un poder natural de limpieza que, al penetrar en los objetos, disipa las energías estancadas. Sabía que, aunque la limpieza física de la cerradura era importante, lo que estaba haciendo era, sobre todo, un acto simbólico y espiritual. Pasaron unos días después de la limpieza, y la diferencia fue notable. La casa comenzó a sentirse más ligera. Las discusiones disminuyeron y aquella sensación de inquietud que había invadido su hogar se disipó por completo. Incluso los sueños extraños que la madre había estado teniendo desaparecieron, y pudo volver a dormir tranquila. La familia, sin siquiera ser completamente consciente del cambio, también empezó a sentirse más a gusto en la casa. La experiencia de esta familia no es única. Muchas personas han experimentado cambios en la energía de sus hogares tras realizar una limpieza de objetos que, como las cerraduras, son cruciales para nuestra protección física y espiritual. Las cerraduras, como aprendió la madre, no solo protegen el acceso a nuestro espacio, sino que también pueden influir en cómo fluye la energía dentro de nuestro hogar. Mantenerlas limpias y purificadas es esencial para asegurar que el ambiente sea propicio para el bienestar y la armonía. Al contar esta historia, no puedo evitar recordar una experiencia similar que tuve hace algunos años. Cuando me mudé a mi primer apartamento, decidí no cambiar las cerraduras por motivos económicos. Al principio, todo parecía ir bien, pero con el tiempo empecé a sentir que el espacio no me pertenecía del todo. Era como si hubiera una barrera invisible entre mi deseo de sentirme en casa y el lugar en sí. Solo después de realizar una limpieza energética, similar a la de esta familia, logré hacer que mi hogar se sintiera verdaderamente mío. A partir de ese momento, aprendí que no debemos subestimar la energía de los objetos que nos rodean, especialmente aquellos tan importantes como las cerraduras. Al final del día, nuestro hogar es nuestro refugio, y las cerraduras son las guardianas de ese espacio sagrado. No importa si son nuevas o de segunda mano, lo importante es cómo las mantenemos energéticamente puras y alineadas con el bienestar que queremos para nosotros y para los que viven con nosotros. Si alguna vez sientes que la energía en tu hogar está desequilibrada, tal vez sea momento de prestar atención a detalles que normalmente pasan desapercibidos. Las joyas se utilizan comúnmente para realzar nuestra apariencia, pero en el budismo zen y otras tradiciones espirituales, su valor va mucho más allá de lo estético. Las piezas de joyería no son solo accesorios, sino que también tienen la capacidad de captar y retener la energía de quienes las han portado. Esto implica que, al usar joyas de segunda mano, podrías estar incorporando no solo el estilo, sino también la energía, emociones y vivencias de sus dueños anteriores. Existe la historia de un joven llamado Taro, quien un día recibió un hermoso anillo como herencia de su abuela. Desde que tenía memoria, aquel anillo había sido uno de los objetos más preciados por su abuela, y recibirlo le generaba una profunda emoción. Ella lo había usado durante años y siempre lo llevaba consigo, incluso en los momentos más difíciles de su vida. Para Taro, ese anillo representaba el vínculo con ella, una manera de mantener su memoria viva después de que ella falleciera. Cuando Taro empezó a usar el anillo, lo hizo con gran respeto y cariño. Sentía que llevarlo era un honor, pero a medida que pasaban los días, comenzó a notar algo inusual. Había algo en su interior que se había alterado desde que comenzó a llevar el anillo. Al principio, lo atribuyó al dolor de la pérdida reciente de su abuela, pero luego se dio cuenta de que había algo más. Sus pensamientos comenzaron a volverse más confusos, y una tristeza inexplicable se apoderó de él, una tristeza que no podía asociar con ningún evento de su propia vida. Días después, Taro notó que esta sensación de melancolía lo acompañaba en todo momento. No era como un duelo normal, sino algo más profundo, casi ajeno a él, pero que no podía evitar sentir. Decidió hablar con su madre sobre lo que estaba experimentando. Durante la conversación, ella le recordó lo mucho que había sufrido su abuela en vida. Ese anillo era su símbolo de resistencia, le dijo su madre. La abuela de Taro había pasado por situaciones muy difíciles, y su tristeza se reflejaba en los momentos que pasó con ese anillo en su mano. Fue entonces cuando Taro empezó a comprender lo que estaba sucediendo. El anillo que había heredado no solo contenía el valor sentimental que él le había otorgado,
sino que también había absorbido las emociones, las experiencias y la energía de su abuela. Lo que estaba sintiendo no era solo su propio duelo, sino también el eco de las emociones no resueltas que su abuela había vivido. Esta realización lo sacudió profundamente, pues nunca había pensado que un objeto tan pequeño pudiera influir tanto en su estado emocional. La historia de Taro no es única. A lo largo de la historia, muchas culturas han entendido que los objetos, especialmente las joyas, tienen la capacidad de retener y transmitir energía. En el antiguo Egipto, por ejemplo, los amuletos y las joyas no solo se usaban por su belleza, sino también como herramientas para proteger a sus portadores de energías negativas. De la misma manera, en el hinduismo, se cree que ciertas piedras preciosas tienen el poder de equilibrar la energía del cuerpo y el espíritu. Estas creencias no son meramente supersticiones, están basadas en la observación de cómo los objetos que usamos con frecuencia pueden llegar a convertirse en receptores de nuestras emociones y experiencias. Después de esa revelación, Taro supo que necesitaba hacer algo al respecto. Sabía que no podía simplemente dejar de usar el anillo, ya que era un símbolo importante de su vínculo con su abuela. En lugar de eso, decidió buscar maneras de limpiar la energía del anillo, de liberarlo de las cargas emocionales que había acumulado con el tiempo. Recordó haber leído sobre la importancia de la purificación de los objetos, especialmente en las enseñanzas del budismo Zen, que destacan la necesidad de mantener una energía clara y positiva en todo lo que nos rodea. El primer paso que tomó Taro fue usar agua corriente para limpiar el anillo. Mientras lo sostenía bajo el agua, cerró los ojos e imaginó que todas las emociones y la energía que no le pertenecían a él fluían hacia afuera, siendo arrastradas por el agua. Sentía como el peso que había estado cargando comenzaba a desaparecer poco a poco. Este acto de limpieza no solo era físico, sino también simbólico. Para Taro, era una forma de honrar las emociones de su abuela, pero también de separarse de ellas, dejando que el anillo se purificara. Después de este ritual, decidió sumergir el anillo en agua salada durante varias horas, un método que había aprendido de las enseñanzas Zen para limpiar objetos que retienen energía. La sal, al igual que el agua, tiene propiedades purificadoras que ayudan a absorber la energía negativa acumulada. Mientras lo hacía, sentía que estaba devolviendo al anillo su pureza original. Sabía que este no era un proceso inmediato, pero también comprendía que la energía con la que interactuamos a diario puede afectar profundamente nuestra vida y nuestras emociones. Finalmente, Taro complementó este proceso utilizando vibraciones sonoras. Con un cuenco tibetano, hizo resonar una suave melodía alrededor del anillo, permitiendo que las ondas sonoras rompieran cualquier energía estancada que pudiera quedar. Sentía que cada sonido liberaba más de esa tristeza que no le pertenecía, y poco a poco, comenzó a sentir una mayor ligereza en su vida. Con el tiempo, Taro notó un cambio significativo. La tristeza inexplicable que había sentido al principio comenzó a desvanecerse, y su mente volvió a estar clara. Aún llevaba el anillo, pero esta vez con una nueva sensación de equilibrio. El anillo ya no era solo un recordatorio de los tiempos difíciles que su abuela había pasado, sino un símbolo de sanación y purificación. La historia de Taro subraya la importancia de ser conscientes de los objetos que llevamos con nosotros, especialmente aquellos que tienen un pasado emocional profundo. Así como Taro, muchas personas han encontrado que las joyas, al igual que otros objetos, pueden ser recipientes de energía. Estos objetos, que a menudo se usan por razones estéticas o sentimentales, también tienen el poder de influir en nuestro bienestar espiritual y emocional. Al comprender este concepto y tomar medidas para limpiar y purificar nuestras joyas, podemos asegurarnos de que los objetos que elegimos usar sigan siendo fuentes de energía positiva en nuestras vidas. En mi propia vida, también he experimentado algo similar. Hace unos años, recibí un collar de un amigo cercano, alguien que estaba pasando por una etapa muy difícil de su vida. Al principio, lo usaba sin pensarlo demasiado, pero pronto comencé a sentirme inquieto, sin razón aparente. No fue hasta que me detuve a reflexionar que comprendí que el collar, que tanto significaba para mi amigo, también había absorbido gran parte de su dolor y su lucha. Después de limpiarlo siguiendo los métodos que he descrito, esa sensación de inquietud desapareció, y pude volver a usar el collar sin sentir ese peso emocional. La energía es real, aunque no siempre la veamos, y los objetos que llevamos,
especialmente aquellos que tienen un significado profundo o una historia, pueden ser portadores de esa energía. Por eso, es esencial que estemos atentos y conscientes de lo que usamos, y tomemos medidas para asegurarnos de que esas energías estén alineadas con el bienestar que deseamos en nuestras vidas. La ropa no es solo un conjunto de tejidos que utilizamos para vestirnos, sino que posee un simbolismo significativo en muchas tradiciones espirituales, como el budismo Zen. Las prendas tienen la capacidad de absorber y transmitir la energía de quienes las han llevado, lo que puede afectar nuestro bienestar al usarlas. Déjame contarte la historia de una joven llamada Emmy. Siempre había sido una apasionada de la moda vintage, y le encantaba pasar horas buscando tesoros únicos en tiendas de segunda mano. Emmy creía que la ropa vintage tenía una historia que contar y que cada prenda llevaba consigo un fragmento del pasado. La idea de vestirse con algo que hubiera pertenecido a alguien en otro tiempo le fascinaba. Un día, mientras caminaba por una pequeña tienda en un barrio antiguo, encontró un vestido que le pareció perfecto. Era de un tono verde esmeralda, con un corte elegante y detalles hechos a mano que lo hacían especial. Sin pensarlo dos veces, lo compró, emocionada por estrenarlo cuanto antes. Esa misma semana, Emmy decidió usar el vestido para una reunión con amigos. Al principio, se sintió fabulosa llevándolo, como si hubiera viajado en el tiempo y estuviera reviviendo la elegancia de otra era. Sin embargo, a medida que avanzaba la tarde, comenzó a notar algo extraño. Su entusiasmo inicial se desvaneció y fue reemplazado por una inexplicable sensación de ansiedad. Sentía una inquietud creciente, un nudo en el estómago que no podía explicar. Quizás estoy cansada, pensó al principio, pero esa sensación persistente la siguió incluso después de que la reunión terminara. Cada vez que volvía a ponerse el vestido, el mismo sentimiento de malestar la invadía, como si hubiera algo más allá de la simple tela que la afectara. Con el tiempo, la situación se volvió insostenible. Emmy no podía entender qué le pasaba, pero sabía que cada vez que se ponía el vestido, su energía cambiaba por completo. Lo que antes era una prenda hermosa que la hacía sentir especial, ahora la llenaba de incomodidad y ansiedad. Decidió entonces hablar con una amiga cercana, alguien que estaba muy interesada en las energías y las prácticas espirituales. Su amiga le sugirió que quizás el vestido llevaba consigo la energía de su anterior dueño. La ropa puede absorber las emociones y experiencias de quienes la han usado antes, le explicó su amiga. Es posible que ese vestido esté cargado de alguna energía negativa que está afectando tu bienestar. Al principio, Emmy se mostró escéptica. No era alguien que creyera demasiado en esas cosas, pero la experiencia que había vivido era real. Decidió investigar un poco más sobre el tema y descubrió que, en muchas culturas y prácticas espirituales, la ropa se considera más que simples prendas de vestir. En el budismo Zen, por ejemplo, se cree que la ropa puede retener energía, ya sea positiva o negativa. Los monjes se cuidan mucho las prendas que usan y las lavan conscientemente, con el fin de liberar cualquier vibración que no les sirva en su camino hacia la paz espiritual. También leyó sobre cómo en las culturas africanas tradicionales, ciertas prendas se utilizan en rituales para atraer protección y buena fortuna. Y en el hinduismo, las ropas blancas se reservan para prácticas espirituales y meditativas por su capacidad de simbolizar la pureza. Con todo esto en mente, Emmy decidió tomar cartas en el asunto. No quería deshacerse del vestido, pero sabía que necesitaba hacer algo para limpiar la energía que contenía. Su amiga le recomendó algunos métodos de limpieza energética, como lavar la ropa con la intención de purificarla. Emmy llenó una tina con agua, agregó un poco de sal marina, que había aprendido que tiene propiedades purificadoras, y mientras sumergía el vestido en el agua, se concentró en la idea de que toda la energía negativa se disipara. Mientras lo hacía, cerró los ojos e imaginó cómo el agua limpia arrastraba cualquier vibración indeseada. Se sentía extrañamente liberador, como si estuviera llevando a cabo un acto simbólico de sanación. Después de dejar el vestido en remojo durante varias horas, lo enjuagó y lo colgó bajo el sol para que se secara. También había leído que la luz solar tiene propiedades purificadoras y que podía ayudar a disipar cualquier energía residual. Mientras el vestido se secaba, Emmy comenzó a sentirse más ligera, como si hubiera dejado ir un peso que ni siquiera sabía que estaba cargando. Días después, cuando volvió a ponerse el vestido, notó algo diferente. Ya no sentía esa inquietud que la había acompañado antes. De hecho,
El vestido parecía haberse transformado, no en su apariencia, sino en la sensación que le transmitía. Emmy se sintió cómoda, tranquila y, por primera vez, verdaderamente conectada con la prenda que tanto había deseado. Esa experiencia cambió por completo la perspectiva de Emmy sobre la ropa. Se dio cuenta de que, aunque no siempre lo percibimos, la ropa que usamos puede tener un impacto profundo en nuestro bienestar, ya que lleva consigo las emociones y experiencias de quienes la han vestido antes. A partir de ese momento, decidió ser más consciente al comprar ropa de segunda mano. Cada vez que adquiría una nueva prenda, realizaba el mismo ritual de limpieza con agua y sal, asegurándose de que cualquier energía residual se fuera antes de integrarla en su vida. Esta historia no es solo un ejemplo aislado. Muchas personas, como Emmy, han experimentado cómo la ropa puede influir en su energía y bienestar. En algunas culturas, como en Japón, existe la creencia de que la ropa puede contener el ki o energía vital de las personas, y por eso se toman medidas para purificar las prendas, especialmente si han sido usadas por otros. En mi propia vida, también he experimentado algo similar. Recuerdo una chaqueta que heredé de un amigo muy cercano. Me encantaba su estilo y cada vez que la usaba, me sentía seguro y protegido, como si una parte de su energía se quedara conmigo. Sin embargo, hubo una vez en que recibí una prenda de alguien con quien no tenía una buena relación, y cada vez que la usaba, me sentía incómodo, como si algo no encajara. Después de aprender sobre la energía de la ropa, realicé el mismo proceso de limpieza que hizo Emmy, y esa prenda dejó de causar esa sensación incómoda. Así que, la próxima vez que uses ropa que haya pertenecido a alguien más, o incluso cuando estrenes una prenda nueva, tómate un momento para pensar en la energía que puede estar presente. Un simple acto como lavar la prenda con agua y sal, o exponerla a la luz del sol, puede marcar la diferencia en cómo te sientes al usarla. La ropa, al igual que otros objetos cotidianos, tiene un poder que va más allá de su función práctica. Puede influir en tu energía, en tu estado de ánimo y, en última instancia, en tu bienestar general. Los libros son una fuente invaluable de conocimiento y enseñanza, pero en el budismo, zen y diversas tradiciones espirituales, también se considera que contienen y transmiten energía. Cada libro guarda en su interior no solo las palabras de su autor, sino también la energía de quienes lo han escrito y leído anteriormente. Imagina la historia de un hombre llamado Hira, un apasionado coleccionista de libros antiguos. Desde muy joven, Hira sentía una atracción especial hacia los libros viejos, aquellos cuyas páginas amarillentas parecían contar historias más allá de las palabras impresas. Le gustaba pensar que los libros antiguos contenían no solo conocimiento, sino también la esencia de todas las personas que los habían leído antes. Creía firmemente que, cada vez que un lector abría un libro, parte de su energía quedaba atrapada en sus páginas. Un día, mientras paseaba por un mercado de pulgas en las afueras de su ciudad, Hira se topó con una joya literaria, un libro raro que llevaba años buscando. Era una obra filosófica, de las que profundizaban en los misterios del ser y la existencia. No pudo resistir la tentación y lo compró sin pensarlo dos veces. Este libro será una pieza valiosa en mi colección, pensó con entusiasmo mientras regresaba a casa. Esa misma noche, Hira se acomodó en su sillón favorito, encendió una lámpara tenue y se dispuso a sumergirse en la lectura del nuevo libro. Sin embargo, poco después de comenzar a leer, algo extraño sucedió. A medida que avanzaba por las primeras páginas, comenzó a sentirse inquieto. Notaba un ligero malestar en su pecho, como si algo en la atmósfera hubiera cambiado. «Es solo cansancio», se dijo a sí mismo, pero la sensación no desaparecía. De hecho, cada vez que abría el libro en los días siguientes, la incomodidad aumentaba, y comenzó a notar que su mente se llenaba de pensamientos negativos e incluso de ansiedad. Algo no estaba bien. Después de varias noches sin poder concentrarse en la lectura y con esa extraña inquietud persiguiéndolo, Hira decidió que no podía seguir ignorando lo que sentía. Recordó una conversación que había tenido años atrás con un amigo, alguien muy involucrado en prácticas espirituales. Este amigo le había hablado sobre cómo los objetos, incluidos los libros, podían absorber y retener la energía de quienes los habían poseído o escrito. Los libros no son solo contenedores de conocimiento, también son receptáculos de energía, le había dicho su amigo. En ese momento, Hira no le dio mayor importancia a esa afirmación, pero ahora todo comenzaba a tener sentido.
Intrigado y un poco preocupado, Hira decidió investigar la procedencia del libro. Habló con el vendedor del mercado de pulgas, quien le contó que el libro había pertenecido a un hombre que, en sus últimos años, había atravesado una profunda depresión. Hira sintió un escalofrío recorrer su espalda. Quizá este libro absorbió la energía de su dueño anterior, pensó, recordando las enseñanzas del budismo zen, donde se cree que todo, incluidas las cosas más mundanas como un libro, puede acumular y transmitir energía. Esta revelación lo dejó reflexionando sobre cómo había subestimado el poder de los objetos en su vida cotidiana. Si un libro podía transmitir energía negativa de esta manera, ¿cuántos otros objetos en su hogar podrían estar influyendo en su bienestar sin que él lo supiera? A partir de ese momento, Hira decidió que no podía seguir ignorando las energías que lo rodeaban. Habló nuevamente con su amigo, quien le sugirió que purificara el libro. Exponerlo a la luz solar durante algunas horas debería ayudar, le dijo su amigo. La luz del sol tiene el poder de disipar cualquier energía negativa que haya acumulado. Hira decidió seguir el consejo. A la mañana siguiente, colocó el libro en su terraza, bajo los cálidos rayos del sol, y lo dejó allí durante todo el día. Mientras lo hacía, se tomó un momento para reflexionar, recordando lo que su amigo le había explicado. El sol no solo limpia físicamente, sino también energéticamente. Imaginó cómo las energías negativas se disipaban, y el libro recuperaba una vibración positiva. Esa noche, después de recoger el libro, Hira se sintió diferente. Se sentó nuevamente en su sillón, abrió el libro y comenzó a leer. Para su sorpresa, ya no sentía esa inquietud. En su lugar, experimentaba una sensación de calma y claridad. La energía negativa que había percibido se había ido, y el libro parecía liviano, como si hubiera sido liberado de una carga invisible. A partir de esa experiencia, Hira no solo continuó limpiando los libros que adquiría, sino que empezó a ver los objetos de su vida diaria desde una nueva perspectiva. Comprendió que cada cosa a su alrededor, desde un simple libro hasta una joya o una prenda de ropa, podía influir en su energía, en su bienestar. La historia de Hira me hizo pensar en mis propios hábitos de lectura. Siempre había sido un amante de los libros, y durante años había acumulado una colección de segunda mano, sin prestar demasiada atención a quienes habían sido los dueños anteriores. Pero después de escuchar su experiencia, decidí ser más consciente. La próxima vez que fui a una librería de segunda mano, me tomé un momento para tocar los libros y sentir su energía antes de comprarlos. Era sutil, pero en algunos libros notaba una vibración diferente. Decidí llevarme aquellos que me hacían sentir bien, y también comencé a practicar la purificación con luz solar o sal cuando sentía que un libro traía consigo algo más que palabras. En muchas culturas, los libros no solo son objetos de aprendizaje, sino también símbolos de sabiduría y protección. En el budismo zen, los textos sagrados se tratan con gran respeto, porque se cree que contienen la energía del Buda y de todos aquellos que han alcanzado la iluminación. En el hinduismo, los libros sagrados como los Vedas son venerados como conocimiento divino, y se les considera fuentes de energía espiritual. Al igual que en la historia de Hira, podemos ser más conscientes de la energía que nos rodea. No se trata solo de leer por conocimiento, sino de ser conscientes de la vibración que los objetos, incluso algo tan cotidiano como un libro, pueden llevar consigo. Si alguna vez has sentido una conexión especial con un libro o, por el contrario, una sensación de incomodidad inexplicable, puede que también hayas experimentado este fenómeno. Las plantas no solo decoran y embellecen nuestros espacios, sino que también poseen un profundo valor espiritual en diversas culturas, entre ellas el budismo zen. Estas formas de vida tienen la habilidad de absorber y reflejar la energía del ambiente en el que se encuentran, así como la de las personas que las cuidan. Imagina la historia de una familia compuesta por Ana, su esposo David y sus 2 hijos pequeños. Un día, decidieron hacer un cambio en su hogar. Querían darle un toque más fresco y natural a su sala de estar. Habían leído que las plantas no solo embellecen los espacios, sino que también mejoran la energía del lugar. Así que, durante un paseo por el vivero local, encontraron una planta grande, frondosa y de hojas verdes brillantes. La planta les llamó la atención de inmediato, no solo por su belleza, sino por la vibración positiva que parecía emitir. David la compró sin dudarlo, pensando que sería el complemento perfecto para su hogar. Al principio,
La planta trajo un aire nuevo al ambiente, la sala se sentía más luminosa, y la familia se sentía contenta con el cambio. Ana, siempre atenta a los pequeños detalles, notó cómo los rayos del sol se reflejaban en las hojas cada mañana, creando una atmósfera de tranquilidad. Sin embargo, con el paso de los días, algo extraño comenzó a suceder. La armonía que antes había en la casa empezó a desvanecerse. David y Ana comenzaron a discutir por cosas triviales, y los niños, que siempre jugaban felices, ahora parecían más irritables y sensibles. La energía de la casa se sentía densa, pesada, y Ana no podía entender por qué. Una noche, después de una discusión más acalorada de lo habitual, Ana se quedó pensando en lo que había cambiado en su hogar recientemente. ¿Qué pudo haber alterado tanto nuestra paz?, se preguntó mientras miraba hacia la sala y veía la planta que habían traído. Recordó algo que había escuchado alguna vez, que las plantas no solo embellecen, sino que también absorben y reflejan la energía de su entorno. Pensó que quizás esa planta, que antes les había parecido tan perfecta, podía haber absorbido energía negativa de algún lugar anterior. Intrigada, Ana decidió investigar más sobre el origen de la planta. Volvió al vivero y preguntó sobre su procedencia. Para su sorpresa, le contaron que la planta había sido llevada al vivero desde una casa en la que había ocurrido un suceso trágico. Quizás la energía de ese lugar se ha quedado impregnada en la planta, pensó Ana con preocupación, aunque no era del tipo de persona que solía creer en este tipo de cosas. No podía ignorar lo que estaba sucediendo en su hogar desde que la planta llegó. Esa noche, mientras todos dormían, Ana decidió tomar cartas en el asunto. Recordó algunos rituales que su abuela solía realizar para limpiar las energías del hogar. Encendió un poco de salvia, una planta conocida por sus propiedades purificadoras, y comenzó a esparcir el humo alrededor de la planta y por toda la sala. Mientras lo hacía, repitió una intención clara en su mente. Quiero que esta casa esté llena de paz y amor, que cualquier energía negativa se disipe y solo la armonía permanezca. El humo de la salvia llenó el espacio, y Ana sintió una calma que no había experimentado en días. Al día siguiente, algo cambió. La casa se sentía más ligera, las tensiones entre David y Ana parecieron desaparecer, y los niños volvieron a jugar como antes. Ana se sentía más conectada con su hogar y su familia. Y la planta, que antes parecía tener una energía inquietante, ahora lucía más radiante que nunca. No sé si fue la salvia o si era solo mi percepción, pensó Ana. Pero lo cierto es que la paz había vuelto. Esta experiencia llevó a Ana a reflexionar sobre el poder que tienen las plantas en nuestros hogares. Se dio cuenta de que las plantas, al igual que los objetos, son receptáculos de energía, tanto positiva como negativa. En muchas culturas, se cree que las plantas son canales de vida y que, dependiendo de cómo se cuiden y de dónde provengan, pueden influir en el entorno de manera significativa. El budismo se enseña que las plantas son un reflejo de nuestro entorno y nuestra energía interior. Son seres vivos que no solo responden a nuestra atención y cuidado, sino también a las vibraciones del espacio que ocupan. Esta creencia también está presente en el Feng Shui, donde se utilizan plantas específicas para atraer la prosperidad y el bienestar, y en las tradiciones de los pueblos nativos americanos, donde plantas como la salvia se usan para limpiar las energías y proteger el hogar. Ana decidió que a partir de ese momento cuidaría sus plantas no solo como parte de la decoración, sino como seres vivos que merecían su atención y respeto. Comenzó a limpiar regularmente las hojas de su planta con un paño húmedo, frotándolas suavemente mientras pensaba en la energía positiva que quería mantener en su hogar. También colocó cerca de la planta cristales de cuarzo transparente, que según había leído, ayudaban a amplificar las vibraciones positivas. Cada mañana, mientras regaba la planta, Ana se detenía unos segundos a respirar profundamente, sintiendo cómo la planta no solo mejoraba el aire, sino también la energía de la casa. A partir de ese momento, las plantas se convirtieron en un símbolo importante en su vida. Ana incluso comenzó a enseñar a sus hijos sobre el poder de las plantas, y juntos cuidaban de las nuevas que iban trayendo al hogar. Les mostraba cómo limpiar las hojas, cómo regarlas y, lo más importante, cómo hacerlo con intención y amor. Las plantas son nuestros guardianes, solía decirles. Nos dan vida y paz, pero también necesitan de nuestro cuidado y respeto. Al compartir la historia de Ana y su familia, entendemos que las plantas no solo son objetos decorativos,
Son seres vivos que, al igual que nosotros, responden a la energía que los rodea. Si las tratamos con amor y atención, nos devolverán esa energía de manera positiva. Pero si ignoramos su poder, es posible que también reflejen las tensiones y las vibraciones negativas de nuestro entorno. Hoy hemos profundizado en cómo los objetos comunes, como los espejos, la sal, los colchones, las cerraduras, las joyas, la ropa, los libros y las plantas, tienen la capacidad de almacenar y transferir energía. No se trata solo de artículos que utilizamos en nuestra rutina diaria, sino de elementos que pueden impactar directamente en nuestro bienestar y equilibrio espiritual. Al entender la energía que estos objetos pueden contener, podemos hacer elecciones más conscientes sobre lo que introducimos en nuestras vidas y la manera en que los cuidamos. Cada uno de los temas que tratamos destaca lo crucial que es mantener nuestro entorno libre de energías negativas y lleno de vibraciones positivas. Técnicas simples, como exponer los objetos a la luz solar, utilizar sal para limpiarlos, emplear vibraciones sonoras con cuencos tibetanos o campanas, y aprovechar las propiedades de cristales como el cuarzo transparente o el selenita, nos pueden ayudar a liberar la energía negativa y asegurar que nuestros espacios se mantengan en equilibrio. Aunque estas prácticas son sencillas, su influencia puede ser significativa en nuestro bienestar diario y en cómo experimentamos la vida. Las lecciones del Zen nos invitan a estar siempre conscientes y presentes ante todo lo que nos rodea. Al integrar estos principios en nuestra rutina diaria, podemos diseñar entornos cargados de energía positiva, lo que no solo favorece nuestro bienestar, sino que también apoya nuestro desarrollo espiritual. Vivir con atención implica reconocer la energía que emanan los objetos que usamos y garantizar que estén en armonía con vibraciones positivas. Llevar una vida centrada en la atención plena y en sintonía con nuestro entorno puede transformar significativamente nuestra experiencia cotidiana. Prestar atención a la energía que fluye en nuestros hogares y en nuestros objetos personales puede ayudarnos a vivir de manera más equilibrada y satisfactoria. Al incorporar estas prácticas en nuestro día a día, abrimos la puerta a una energía positiva y a una mayor armonía, lo que enriquece nuestro viaje espiritual. Entender y poner en práctica estas enseñanzas nos permite vivir con más conciencia y atención plena. De esta manera, nuestro entorno deja de ser simplemente un espacio físico, convirtiéndose en un lugar cargado de energía positiva que favorece tanto nuestro bienestar como nuestro desarrollo espiritual. Por eso, adopta estos aprendizajes con seriedad y empieza a limpiar la energía que te rodea. El viaje hacia una vida más consciente y equilibrada comienza en este mismo momento. Si te gustaron estas enseñanzas budistas, no olvides darle un me gusta y suscribirte a nuestro canal. Activa las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Nos vemos en el siguiente video.